Yali, neno toca lilica al tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la novena casilla de la 19ª trecena, el tonali Chignahui Cali, 9 casa. El 9 viene acompañado por Quetzalcóatl, el señor del conocimiento, de la sabiduría, la serpiente emplumada, y él trae como acompañante en el numeral 9 a el ave que es Huixolot, el guajolote, el ideal o elegido en la ritualidad porque como es políglota lleva muy bien el mensaje a los seres sobrenaturales. En el signo Cali tenemos a Tepeyolocli, el corazón de la montaña. Sabemos que Tepeyolocli cuida, resguarda ese lugar por donde brotan todos los mantenimientos. La montaña sagrada alberga al maíz. Y hago esta referencia porque fíjense que estamos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, muy cerca de un lugar arqueológico que se llama Chacchoben. Y Chacchoben alude a Chac, que es el señor de la lluvia, que es el equivalente en la zona maya de Tlaloc. Y Tlaloc también es el señor del rayo. Y aquí en Chacchoben se traduce esa palabra como el lugar del maíz colorado. Así que la fertilidad está presente en este lugar a través de Chac. Y bueno, pues es un gusto estar aquí en la zona, pues ya en la zona de los mayas, aquí en Quintana Roo. Y lo que he preparado para esta lectura de Tonali, Chignahui Cali, es lo siguiente. Chignahui Cali. En el numeral 9 tienes la unión y el misterio. 9 es el símbolo del viento y las lluvias. Te elevas, oh Chignahui, 9 en el horizonte, de todos los rumbos, tejiendo los hilos del ultramundo, donde el mito danza en la luz de lo eterno. Al lado del 9 está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el tercer hijo de la creación, el dador de la cuenta Tonalpohualli, guardián del saber, de todo el conocimiento que envuelve este espacio-tiempo. Tú eres el guardián del maíz también. Nutres a la humanidad de esta nueva era. Huixolot, el gran guajolote, el políglota de energías tonales, acompaña al señor Quetzalcóatl en esta sinfonía de lo divino. Con sus alas despliega la voz, es el comunicador de los secretos del ser humano, iluminando mentes abiertas, tejiendo la creatividad en el aire. El signo Cali representa el hogar sagrado. Es el tercer signo de la serie de 20. Resguarda la esencia, es nuestro cuerpo. Cali es nuestro cráneo y también nuestro útero. En Cali se encuentra la cueva de la meditación, el Tlilancalmecac, donde el fuego interno arde, inspirando la alquimia de la vida misma. Tepeyolocli, el jaguar, el corazón de la montaña, palpita dentro de ese espacio sagrado. Es el eco de la voz que retumba y con su piel estrellada o sus flores nocturnas sobre el cuerpo, es el vigilante de la morada divina donde la familia se teje en amor. La señora Tlazolteotl es la madre de Tepeyolocli, es la creadora de los destinos, la sanadora de lo viejo y de lo nuevo. Y ella también, pues, nos enseña que nosotros mismos podemos tejer nuestro destino. El señor Tlaloc, que es el de la noche, es el señor de las aguas, el tercer sol cosmogónico. Su líquido fertiliza la tierra, transformando lo efímero en vida. En el Tlalocan resuena la dualidad, es la cuna de quienes cruzan el umbral del agua. Así, en la danza de este tonali, Chignahui Cali, se conjugan los elementos de la creación y el hogar, un refugio donde el alma se expande, donde se comparte la esencia y se celebra la vida en su plenitud. Chignahui Cali, morada de lo divino, en ti hallamos nuestro ser, en tus brazos la eternidad. Así que en esta noche maravillosa ya
Sabemos que este tonali empezó a las 12 del día y bueno, va a concluir a las 12 del mediodía de mañana. Y así que yo les quiero compartir el conjuro. Vamos a decir: hoy yo mismo soy Chignahui Cali, el espacio sagrado donde lo divino se manifiesta. Soy como el jaguar, como Tepeyolocli, el guardián de la montaña, donde lo sagrado reposa. Soy 1000 voces que transformadas en amor comunican la grandeza de este espacio-tiempo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, pues hoy va a ser un video con poca edición, porque pues ando de paseo, pero no quise dejar de lado las transmisiones. Y bueno, estoy en una tierra muy bonita, en donde el espíritu se enciende con toda esta hermosura de la herencia que nos han dejado los pueblos del Mayab. Y ya mañana estaremos compartiendo ya de día. Hoy fue un día un poquito cansado, pero anduvimos allá en Bacalar disfrutando de esa laguna maravillosa. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. ¡Timota!